Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video de Five Nights at Candy's, un fangame que hoy, 18 de julio, cumple 10 años desde su salida el 18 de julio del 2015. Por cierto, estaré jugando la versión remastered del primer Candy's. Esto será el inicio de mis series de jugando fangames de Five Nights at Freddy's. Sin más preámbulo, comencemos. Tienes un nuevo mensaje. Hello. Soy el gerente junior aquí en el restaurante. Se supone que debo guiarte en tu nuevo trabajo como guardia de seguridad. Por tu currículum, puedo ver que ya tenés bastante experiencia, pero ya sabes es protocolo, así que tengo que explicarte lo básico de todos modos. Empecemos. Tenemos cámaras de seguridad por todo el restaurante. Si abrís el panel de cámaras, vas a poder ver la señal de cada una presionando los botones del minimapa. Las luces están apagadas durante la noche, obviamente, porque sería un desperdicio de energía dejarlas encendidas. Así que, para ver algo en las cámaras, podés activar el modo de visión nocturna del sistema. Para hacerlo, hace clic en el botón de la cámara que estés viendo en ese momento. Por ejemplo, si querés ver la cámara 1, abrís el panel, haces clic en Cam 01, y luego haces clic otra vez en Cam 01 para activar la visión nocturna. Una vez activada, podés cambiar a otras cámaras y seguir viendo con visión nocturna. Se apaga igual que se enciende. La visión nocturna consume más energía que la vista normal, así que úsala con moderación. Tu prioridad como guardia es vigilar a los animatrónicos. Son máquinas muy caras y no queremos que se las roben. Los vigilas a través de las cámaras. Tenemos varios animatrónicos aquí en Candy's. Los gatos Candy y Cindy, Chester el chimpancé, el pingüino, hay varios. También tenés 3 puertas de seguridad en tu oficina, cada una se puede cerrar con el botón que está al lado. Están ahí por si hay algún tipo de peligro, aunque personalmente las uso para aislarme del mundo cuando necesito un descanso. Pero no sigas mi ejemplo, recordá que cerrar las puertas consume energía, y cuanto más tiempo estén cerradas, más energía gastan. Sé que suena raro, pero confía en mí. Creo que tienen una función automática prueba de fallos. Si se corta la energía, se abren solas. Lo único que sé con certeza es que consumen más y más energía cuanto más tiempo estén cerradas. Así que no las mantengas cerradas por mucho tiempo. El restaurante usa un generador de respaldo por la noche, y tiene una cantidad limitada de energía. Todo, desde ver las cámaras hasta cerrar las puertas, consume energía. Podés ver cuánta te queda en la computadora frente a vos. Intenta no quedarte sin energía. Si pasa, no vas a quedar atrapado. Las puertas se abren automáticamente. Ah, y una última cosa. Los animatrónicos no están completamente apagados por la noche. Así que podrían empezar a moverse un poco. Tené cuidado de no dejar que entren a la oficina. Hay cosas ahí que no queremos que se dañen. Aunque no te preocupes por la compuerta de la ventana, no intentarán entrar por ahí. Eso es todo. Vas a volver a escucharme en tu próximo turno. Que tengas una buena noche. Con esta llamada ya conocemos las mecánicas, pero falta algo importante. La historia. Para quienes aún no la conocen, es así. Tras la clausura de Freddy's en 1987, Candy's se convirtió en el nuevo centro de entretenimiento familiar. El restaurante cuenta con animatrónicos como Candy, Cindy, Chester, Blank, The Penguin, entre otros. Durante el día, todo parece normal, pero por la noche, algo cambia. Nosotros asumimos el rol de Mary Smith, la nueva guardia de seguridad nocturna. El trabajo consiste en vigilar el restaurante desde una oficina, utilizando cámaras con visión nocturna y puertas automatizadas para evitar que los animatrónicos entren. Pero esto no es tan sencillo como parece. A medida que avanzan las noches, los animatrónicos se vuelven más agresivos, impredecibles, y lo que al principio parecía una rutina mecánica, pronto se convierte en una lucha por sobrevivir. Porque, créanme, hay mucho más de lo que les he contado.
El calendario dice que esta primera noche se sitúa el 15 de noviembre de 1987. Eso fue la primera cinemática, donde vemos una grabación de seguridad del 22 de septiembre de 1987, donde se capta a un animatrónico tipo marioneta en una fábrica. Tienes un nuevo mensaje. Hola de nuevo. Hoy dejé una nota para recopilar lo que los empleados dijeron sobre los animatrónicos. Algunos dijeron que los animatrónicos caminaban por la noche. Otros dijeron que intentaban entrar en áreas restringidas. Algunos dijeron que no les gustaban los adultos. Y otros dijeron que los animatrónicos parecían amigables con los niños. Algunos empleados incluso dijeron que se sentían amenazados por ellos. Pero creo que eso es solo paranoia. Al menos, estoy seguro de que eso es lo que la empresa quiere que pensemos. En cualquier caso, los animatrónicos tienen un sistema de reconocimiento facial, y pueden detectar criminales. Supongo que eso es bueno. Sí. Un último consejo. Hay un pingüino camarero que aún funciona. Antes había 3, pero 2 están rotos. El tercero todavía está activo, pero no debería entrar en la oficina. Si lo hace, podría corromper el sistema. Así que mantente alerta. Buena suerte esta noche.
Ahí aparece el pingüino que se menciona en la llamada. Es como una especie de balón boy, no te ataca directamente, pero te sabotea. Y con esto damos por concluido el vídeo en el que celebramos el 10º aniversario de Five Nights at Candy's, desde su lanzamiento el 18 de julio de 2015. Muchas gracias por verlo hasta el final. No olvides darle like si te gustó el contenido, dejar tu comentario abajo y suscribirte si quieres más. Hasta la próxima. Aquí les dejo algunos vídeos que les puedan interesar.